Yo les decía entonces que hoy día en turno conversamos con el diputado Francisco Undurraga de Evópoli, representante del Distrito 11 desde 2018. Fue el primer vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuenta con trayectoria en comisiones como Defensa, Desarrollo Social y Familia y en la jefatura de la bancada de su partido. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que está acá y lo primero que le voy a preguntar inmediatamente, ¿cómo vio el debate? ¿Cómo vio a José Antonio Kast? A ver, yo vi un debate donde la candidata Jara hizo su juego, que era salir a desafiar a quien en la teoría y las encuestas dicen, digamos, va a ser el próximo presidente de Chile. Entonces, en estas 2 semanas ella tiene que plantear, marcar diferencias y generar atracción. José Antonio Kast, cuando uno va punteando las encuestas, tiende naturalmente, y eso también le pasó a Janet Jara en la primera vuelta, tienden a ser un poco más cautos y cuidarse más. A mí me hubiese gustado que hubiese sido más claro en ciertos temas, como cómo va a resolver el tema de la migración ilegal. Me parece que es un tema que todos los chilenos no solamente tenemos derechos, sino que estamos preocupados y ocupados. Es un tema que además fue transversal durante la campaña de primera vuelta en todos los candidatos. Pero la decisión la tiene el pueblo el domingo 14. ¿Y usted cree que fue el peor debate de José Antonio Kast? Indudablemente no fue el mejor debate. Entonces lo vio mal. No, vi que se cuidó, vi que estuvo más pausado, no confrontacional y tampoco entró mucho en materias que a mí me hubiese gustado que hubiera entrado. Oiga, usted hablaba del tema de migraciones. Yo en la mañana estaba escuchando ahí el podcast de Felipe Kast y decía que había harta oferta populista en el tema de migración. ¿Usted cree que José Antonio Kast es populista? No, yo creo que no es populista, pero tiene una postura distinta a la postura que tenemos nosotros en Evópolis en muchos temas, sobre todo en materia valórica. ¿En Evópolis se sienten cómodos apoyando ahí a José Antonio Kast? Nosotros decidimos no por consulta de redes sociales ni encuestas, sino por los miembros de la comisión del Consejo General, en más de un 95% apoyar a José Antonio Kast en esta vuelta. Aquí hay un tema que, si bien es cierto, José Antonio es conservador, nosotros somos liberales, pero al frente tenemos una persona que para el mundo liberal encarna un mundo muy distinto al proyecto y al plan que nosotros tenemos de vida y políticamente hablando. Usted Briones es bastante crítico con Kast. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, los liberales somos personas que generamos juicios, emitimos los mismos y los argumentamos. Y Ignacio ha sido una persona, digamos, muy clara y muy transparente en esta materia, y no solamente en esta, sino en muchas otras más. Tiene el legítimo derecho como individuo, como militante, como dirigente, de plantear no solamente sus aprehensiones, sino sus posiciones en relación a este y a todos los temas. ¿Y usted cree que con el discurso y con la llegada de un eventual gobierno de José Antonio Kast a la moneda, la idea de la derecha, esta derecha que ustedes proponen, se pierde un poco, se diluye? No, la derecha que nosotros propusimos, la derecha liberal, fue derrotada en las últimas elecciones parlamentarias. Nosotros sacamos 2 diputados, tuvimos baja adhesión popular, nosotros fracasamos en estas elecciones. Y evidentemente supo conectar de mejor forma las propuestas de José Antonio Kast. Por algo pasó a segunda vuelta. Eso no hay que ser muy pitonizo para leerlo, y nosotros tenemos que generar una reflexión para ver efectivamente cuáles son las conclusiones
reales, no las apresuradas. El mundo político tiene mucho de inventarse realidad y sacar rápidamente conclusiones y salir jugando. Yo creo que las elecciones claramente fueron una derrota para el mundo liberal de derecha y de centro derecha. Y en ese sentido usted es autoflagelante entonces. No, yo acostumbro a construir mi vida no solamente en base a los éxitos, sino también a las derrotas. De hecho, yo fui derrotado en la última elección, en el distrito donde la vez anterior yo había sido primera mayoría de Chile Vamos y segunda mayoría del distrito, y en la anterior había sido también segunda mayoría del distrito. Oiga, ¿qué hizo este martes en la noche? ¿Fue a la cena de desagravio de Pablo Longueira? Fui a la cena y además fui convocante de la misma. Yo facilité mi nombre y con mucho cariño a una persona que yo he mantenido una relación en lo personal durante bastante tiempo, donde tengo un aprecio a su vocación social, a lo que él generó en la política activamente, desde construir lazos de confianza, desde construir inmediatez para incluso inscribir a adversarios políticos que estaban mal inscritos para que se hubieran presentado a elecciones. Y fui en ese contexto y no me arrepiento en nada por lo demás. Oiga, no veo para dónde va la pregunta. Y que no, le pregunto porque él propuso esta gran coalición de derecha. ¿Qué le parece eso? Bueno, a ver... considerando las diferencias que usted mismo me comentaba. Bueno, pero lo que pasa es que si nosotros nos vamos a la historia, y es lo que Pablo Longueira también propone, que los mejores y más virtuosos años fueron los años de la Concertación. Bueno, igualmente así, la derecha fue bastante opositora. Bueno, esa derecha es distinta a la derecha actual, pero en esos años de la Concertación hubo gente que estuvo por el golpe de Estado y hubo gente que fue exilada y hubo gente que fue detenida y desaparecida. Y fueron capaces de ponerse de acuerdo con las legítimas diferencias que no solamente estaban en la derrota a la dictadura, sino en cómo construir el país hacia adelante con esas diferencias. Y pudieron hacer un gobierno que yo creo que fue virtuoso, que es un gobierno que tuvo vocación de mayoría, que tuvo vocación de tranquilidad, de ponerse de acuerdo en los mínimos comunes más que en los máximos comunes. Y finalmente Chile no puede estar en este péndulo de que se le garantiza al presidente de la República que sea electo, que le va a entregar la banda siempre a un adversario y no va a generar una continuidad, que es lo que nos ha pasado durante las últimas 6 elecciones. Y yo creo que eso no es bueno para el país. Oiga, ¿y usted cree que un eventual gobierno de Kast tendría una vocación de mayoría? Porque es algo que incluso la candidata del oficialismo ha dicho mucho, que Kast como parlamentario nunca llegó a acuerdo. Entonces, su historial político reciente no avala una idea así. El presidente Boric llegó al gobierno proponiéndonos que no tuviéramos más tratados de libre comercio. Pero el presidente Boric tenía el antecedente de que firmó el acuerdo de paz. Pero déjeme terminar, sí. Y después, porque supongo que estamos conversando, sí. No estamos enojados. No. El presidente Boric llega a generar un gobierno donde su secretario económico en Relaciones Internacionales, el señor Ahumada, dice que no hay que tener más acuerdos económicos. Termina su periodo en la 5ª ronda para generar un acuerdo de libre comercio con la India. Yo creo que cuando elijamos presidente o presidenta el domingo, no vamos a elegir a un presidente, espero yo, que solo se dedique a gobernar para su grey, porque es el presidente de todos los chilenos y no es el presidente de centro derecha, como tampoco el presidente Boric es el presidente de una coalición determinada, sino es el presidente de todos los chilenos. Por algo le ponemos la banda presidencial. Él tendrá que definir cuál es
cuáles son sus proyectos prioritarios, que claramente van por la línea de la seguridad, el crecimiento económico, la salud, que es lo que nos apremia a todos los chilenos, pero tendrá que tener la capacidad para diseñar su gobierno, y ahí nosotros podremos solo en ese minuto saber si es que va a ser un gobierno más amplio o va a ser un gobierno más pequeño. El gobierno del presidente Boric partió con los círculos concéntricos. ¿Y usted estaría dispuesto a participar si fuera un gobierno más pequeño? Yo creo que, o sea, yo soy de los derrotados en la centro derecha y en Chile Vamos. Si Evópolis participara o personas de Evópolis participaran en ese gobierno, y no pretendiendo diseñar ningún gabinete, porque el único que tiene las atribuciones para eso es el presidente de la República, claramente no sería un gobierno pequeño. Usted decía que situó a José Antonio Kast como un candidato de centro derecha. ¿Usted lo sitúa así hoy día en la discusión ideológica, política, si usted lo tuviera que poner en un mapa cartesiano político? Bueno, claramente Johannes Kaiser es más de derecha que José Antonio Kast. Y de hecho tuvo una votación, digamos, más dura, más con incluso cantando el tercer himno, la tercera estrofa del himno nacional. Pero es de centro derecha, porque uno podría No, es de derecha, sí. A ver, y ¿cuál es el problema? Es como decir que Janet Jara no es de izquierda. Es de izquierda, y el Partido Comunista es de izquierda, y el Partido Socialista también. Pero es tanto de derecha como Piñera, porque sabemos que Piñera estaba más ubicado al centro. Piñera, uno de los principios que lo alza como gran líder de la derecha, es que él se opuso a la continuidad de la dictadura. Bueno, evidentemente que se opuso, al igual que yo. Yo tengo 60 años y voté, y orgullosamente, y no es novedad, también voté que no, porque creo en la democracia. José Antonio votó que sí. Pero entonces uno puede decir que eso, si alguien votó que sí en el plebiscito, ¿lo podría ubicar usted en la centro derecha? Bueno, hay gente que votó que no, que hoy día puede estar en la ultraderecha también. O sea, las personas tienen el legítimo derecho, y yo con esto no estoy avalando nada, sino que estoy constatando hechos, de desarrollar su plan de vida y ubicarse en posiciones bastante binarias como la que usted me estaba provocando. Yo le podría decir, digamos, que creo que con la llegada de al menos José Antonio Kast, que pasó a segunda vuelta, se rompe el clivaje del sí y el no. Y podríamos estar entrando a un clivaje del apruebo o rechazo del primer proceso constituyente, donde además, si usted suma las fuerzas que apoyaron el rechazo del primer proceso constituyente, que fue más o menos de un 62%, se acerca bastante a la situación, al menos en términos de votación oposición-gobierno, de la primera vuelta. Entonces, yo creo que, y además tenemos un personaje como Parisi, que es un personaje que, digamos, que creo que no obedece mucho a la lógica que usted me está planteando en la pregunta. Yo de verdad creo que el error que nosotros estamos viendo desde Chile Vamos y que lo vivimos durante la campaña, y yo creo que el error político que se está viviendo es volver a encasillar a la gente, sobre todo con más de un 50% de las personas que votan obligadamente en la situación derecha, centro-izquierda. Pero usted me hablaba de Franco Parisi, pero recordemos que Franco Parisi la franja la hizo en el puente. Ahí hablando justamente de cómo ese clivaje, hemos conversado mucho aquí de clivaje últimamente, nos sigue determinando. Yo creo que es un clivaje que nos entretiene mucho a los políticos y a los periodistas y a los sociólogos, pero no es un clivaje que determine el futuro de Chile hoy día. De hecho, porque además las personas que participamos en la elección de octubre del 88, cada día somos menos en este país. Entonces, no importa que el eventual presidente haya visitado a Krasnov. A mí, yo no he visitado nunca Punta Peuco, no lo visitaré. Creo que las personas que están
condenadas deben cumplir su condena. Ayer mismo señaló que eso fue hace más de 8 años atrás. A mí me parece que, digamos, cada uno tiene el legítimo derecho a hacer las reflexiones que estime conveniente, digamos. Yo tampoco creo que los comunistas comen guagua y que el comunismo hoy día es el mismo comunismo que existía durante la Guerra Fría. Ni tampoco el socialismo que existe hoy día era el socialismo que apoyó a Allende y le generó el descalabro en términos de la administración del país que condujeron. Demostraron con Ricardo Lagos, han demostrado con su forma de gobernar que también evolucionan y que también cambian y dejan el marxismo por la socialdemocracia. Entonces, si uno acepta el cambio de posturas de un sector, ¿por qué no puede aceptar el cambio de posturas, de conductas y de convicciones del sector antagonista? Toda la razón, pero uno ve al final que José Antonio Kast se ha radicalizado en algunas cosas. En esta campaña también lo hemos visto adoptar una estrategia que es más ligada al silencio, que le ha rendido frutos, por ejemplo, en temas valóricos, que no ha hablado tanto de temas valóricos como la elección pasada. Hay consenso que las mujeres fueron las que hicieron que José Antonio Kast perdiera. Así es. ¿Qué piensa de eso? Bueno, es una decisión. Él ha señalado que su gobierno va a ser un gobierno de emergencia, que sus temas prioritarios no están en la cosa valórica. Además ve un parlamento que no es un parlamento que le permita hacer modificaciones fundamentales, espero, en materias que creo que son importantes para el país y que han sido construidas en base a mayoría, porque si no, no serían leyes y no serían políticas públicas. ¿Qué podríamos esperar en estos últimos días que quedan de campaña? ¿Cómo piensa que va a estar la campaña presidencial? Y le pregunto para ambos lados, para ser justas con la pregunta. Usted es muy justa con las preguntas, da lo mismo. Yo intentaré contestarle. A mí me parece que la campaña ha sido fome. No ha cautivado tanto a la gente. No, yo creo que el chancho está tirado, como se dice. Y creo que la gente ya tomó decisión en esta materia, digamos, aquí, así como la gran sorpresa no fue que pasara a segunda vuelta José Antonio Kast, sino que la baja adhesión que tuvo Janet Jara, porque partimos pensando que iba a tener sobre el 30% y terminó en un 26%, no le dan los votos con Mike Nicholson, ni con Meo, ni con Artés. Luego aquí vamos a hacer la polla, cuál es la diferencia, digamos. Y yo creo que lo que ambos candidatos tienen que entender y que José Antonio tiene que practicar, lo mismo que no hizo ni Piñera 1, ni Piñera 2, ni tampoco Gabriel Boric, es que se llega a segunda vuelta por los votos propios, pero se es presidente de Chile con votos que no lo escogieron en primera vuelta, porque si no, no tendríamos segunda vuelta. Y desde ese punto de vista tiene que mirar también esos mundos, no solamente para generar adhesión, sino para construir el país que yo espero todos nos soñemos, que es un país donde podamos trabajar, donde podamos educarnos, donde podamos tener mejor salud, donde tengamos el derecho digno a tener vivienda y poder construir modestamente un plan de vida acorde a las aspiraciones que todos y cada uno de nosotros tenemos. Ok, ¿qué le recomendaría a usted para el próximo debate que se viene, ya que lo vimos complicado José Antonio Kast en el primero? Yo no le podría recomendar nada si yo perdí. Si es un milagro que usted me haya entrevistado. Si, nosotros pertenecemos al mundo de las personas que nos dijeron, señor, váyase para la casa, ¿no? Señor, quédese y aporte. ¿Cómo se rearma su sector, el que usted propone políticamente? Bueno, yo creo que primero escuchando a la gente. Yo creo que a nosotros nos faltó nitidez para poder conectar de mejor forma con las cosas que nosotros proponemos. Nosotros evidentemente concurrimos y fuimos gestores de la inmensa mayoría de las leyes en materia de seguridad.
Ahora, claramente el Partido Republicano y José Antonio Kast, a pesar de no haber construido las leyes, sí haberlas votado a favor, igual que nosotros, digamos, capitalizó de mejor forma ese sentido que le hacía sentido a la gente para poder estar en la posición que está hoy día, digamos. Ahora, hay que contar los votos, las elecciones se ganan contando los votos. Oiga, la última pregunta que le tengo es, si lo llama José Antonio Kast para ser ministro, ¿usted sería ministro? De aquí no sale. No, no sé que no salga o no salga. Yo creo que el presidente Kast, cuando lo sea, va a formar su propio gobierno. Yo hoy día estoy comenzando a reestructurar mi plan de vida a partir del 11 de marzo, dado que no voy a ser parlamentario, pero yo no creo que sea lo correcto y nunca ha sido lo correcto, nunca he actuado yo así, diciendo, hey, aquí estoy. No me pongo en esa situación. Creo que José Antonio Kast va a armar su gabinete, ahí va a hablar de acuerdo a cómo quiere construir la política de los próximos 4 años, y yo espero que le vaya bien, porque si no le va bien, no le va bien a Chile. Aquí además es importante señalar que no solamente se elige a un gobierno que a usted le preocupa mucho y que a todos nos preocupa mucho en cómo va a actuar y qué es lo que va a hacer y cómo se va a conducir, pero también estamos escogiendo una oposición. Y desde ese punto de vista también hay que plantearse, y las personas que sean, entre comillas, derrotadas en la próxima elección van a ser escogidas como oposición en el Parlamento. Luego hay que ver también qué tipo de oposición van a hacer. Si van a hacer una oposición obstructiva, si van a una oposición que le va a negar la sal y el agua solo por el hecho de ser José Antonio Kast quien es. Bueno, las últimas oposiciones que hemos visto han sido bastante intransigentes. Yo no estoy tan de acuerdo contigo, porque de partida todos los proyectos de ley que el presidente Boric y el ministro Elizalde y todo su gabinete se vanaglorian de haber sacado adelante, de ser el presidente con más proyectos en materia de seguridad. Bueno, si no hubiera sido por los votos de Chile Vamos, no salen, porque los votos del Partido Comunista para esos proyectos no estuvieron. Oye, pero también tuvimos hacia la orden del día durante acusaciones constitucionales. Sí, yo algunas las apoyé, incluso algunas las firmé, pero otras también las rechacé. ¿Eso desprestigia la política? No, yo creo que lo que desprestigia la política es hacer uso de las facultades sin fundamento. Ahora, yo le podría señalar que el propio presidente Boric votó en contra del presidente para destituir al presidente Piñera. Aquí no ha habido ni una acusación constitucional al presidente Boric, ninguna. Aquí concurrimos con nuestros votos y nos puede haber costado parte de la merma de votos que tuvimos como Chile Vamos a yo creo, una muy buena reforma previsional. Con nuestros votos, el presidente Boric ha podido no solamente gobernar el erario nacional a través de la ley de presupuestos, sino que ha podido darle mayores herramientas a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Con nuestros votos, que hemos concurrido en forma orgullosa y no arrepentida. Bueno, también hay que reconocer el tema de la PGU también. Evidente, y eso lo hicimos nosotros. Entonces, que no se lo olvide, yo incluso voté en contra, porque no había mérito, de probablemente el ministro más malo en materia educacional chilena, que fue el ministro Ávila. ¿Me entiendes? Porque no había mérito. Ahora, yo quiero ver que los quienes son oposición tengan también la generosidad con la patria, no con el señor Undurraga, de actuar en forma coherente cuando se les requiera, pues. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. La vamos a seguir llamando, porque sabemos que va a tener tiempo entonces para que... Bueno, a lo mejor voy a estar ocupado siendo vendiendo ministro, muchuflí. o siendo ministro, no lo sabemos. Depende. No, mire, yo no soy pitonizo, no me he dedicado nunca a adivinar el futuro. El futuro presidente Kast tendrá que armar su propio gabinete. Yo
Yo creo que tiene gente de más y de sobra, digamos, para hacerlo. Así que suerte para quien sea presidente. Yo espero que sea José Antonio Kast, aunque yo no pienso igual en muchas cosas que para mí son fundamentales y que para él también son fundamentales, lo que es muy legítimo porque finalmente tenemos que construir un país aceptando las diferencias, no atrincherándonos entre los iguales. Muchas gracias, diputado Undurraga, por haber conversado con nosotros.